Hola, ¿cómo están? Volvemos de nuevo con los temas estudiando anatomía para que puedan tener una buena información acerca de esta porción del intestino que vamos a ver en el día de hoy del sistema digestivo. Bueno, cuando terminen de ver el video, le dan like, se suscriben, si les gusta por supuesto, y además para que puedan estudiar. En el día de hoy vamos a ver algo del sistema digestivo que se refiere al intestino grueso. Y para estudiar el intestino grueso, primero hay que ver algunas consideraciones sobre la cavidad abdominal. Ya sabiendo los cuadrantes de la cavidad abdominal, podemos localizar las diferentes porciones del intestino grueso, sabiendo que este intestino grueso va a empezar en la unión iliocecal y va a terminar en el ano. Entonces, ¿cómo podemos localizar toda la extensión del intestino grueso? En esta región del mesogastrio, bueno, ya saben, intestino delgado y ayuno ilio, termina en el ilio, en la unión iliocecal, que se produce en el ciego. Vamos a ver primero dónde está localizado este intestino grueso. Primera porción, ciego. Después continuamos con el colon ascendente, ciego y apéndice vermiforme. Después continuamos con el colon ascendente, colon transverso, vamos a colocarlo un poquitico aquí, el colon transverso en el mesogastrio, para que tengan una idea bien definida. Colon descendente, colon sigmoide, recto, ano. Entonces el intestino grueso va a estar formado por el ciego y apéndice vermiforme en este cuadrante que se encuentra en la fosa ilíaca derecha. Después tenemos el colon ascendente, después colon transverso, colon descendente, colon sigmoide, recto y ano. Ahora, ¿cuáles serían los límites de cada porción del intestino grueso? Y eso lo tienen que saber bien. Por ejemplo, el ciego. El ciego comienza, como ustedes lo ven, en la fosa ilíaca derecha. Pero se dice, según los libros, que él se encuentra localizado en esta fosa ilíaca derecha hasta más o menos por encima de la válvula iliocecal, que es la unión del ilio con el ciego. Es la porción más ancha, es donde se encuentran las austras más grandes del intestino grueso. Por encima de la válvula iliocecal, entonces se encontraría el colon ascendente, que ocupa todo el flanco derecho. Pero que este colon ascendente va a llegar hasta una flexura, que esa flexura o ángulo se llama flexura cólica derecha o también se llama ángulo hepático, porque como ustedes saben, en esta zona se encuentra el hígado. Entonces el colon ascendente, sus límites serían desde por encima de la válvula iliocecal hasta la flexura cólica derecha o flexura hepática.
Vamos a poner aquí ángulo hepático. Entonces, el intestino o colon transverso estaría desde la flexura cólica derecha o ángulo hepático hasta la flexura cólica izquierda o ángulo esplénico, que esa flexura está íntimamente relacionada con el vaso, por eso se llama ángulo esplénico. Y el colon transverso entonces iría de un lugar a otro por el mesogastrio hasta el hipocondrio izquierdo, que ahí es donde se encontraría la flexura esplénica. El colon descendente, entonces, ¿cuáles serían sus límites? Desde la flexura esplénica hasta, recuerden que aquí se encuentra entonces la fosa ilíaca izquierda. Y que en la fosa ilíaca izquierda se encontraría, por supuesto, se llama fosa ilíaca porque se encuentra el hueso ilíaco. La cresta ilíaca, que es por donde se pasa la línea imaginaria. Entonces el colon descendente estaría desde la flexura esplénica hasta la cresta ilíaca izquierda. Porque de la cresta ilíaca izquierda en adelante, entonces sería el colon sigmoide. El colon sigmoide entonces estaría en dos lugares. Estaría en la fosa ilíaca izquierda y estaría en el hipogastrio. Tendría entonces una porción ilíaca, el colon sigmoide, y una porción pélvica. Y esa porción pélvica va a terminar a nivel de S3, de la tercera vértebra sacra. A partir de la tercera vértebra sacra en el hipogastrio hacia abajo, entonces sería recto. Y el recto, que más o menos mide 15 centímetros, va a llegar hasta el ano, pero tiene una porción que se llama canal anal, donde existen las columnas anales a nivel de la flexura sacra. Y desde esa flexura sacra hasta el ano sería canal anal. Pero que es recto, entonces va a medir 15 centímetros. Desde S3 hasta el ano, incluyendo canal anal. ¿Cuáles serían entonces las medidas del colon? El colon va a tener una medida aproximadamente de 1.50 centímetros en total. Y su función fundamental va a ser el colon derecho, que sería ciego, colon ascendente, y la mitad derecha del colon transverso. Su función fundamental va a ser absorber el agua ya de ese bolo que se va a convertir en heces fecales, pero que todavía tiene un poco de líquido, y esa parte del colon lo que va a hacer es absorber esa agua para que después el colon izquierdo sea responsable de expulsar las heces fecales. Entonces, el ciego va a tener más o menos una longitud de 10 centímetros, más o menos. El colon ascendente y el colon descendente van a tener una longitud más o menos de 15 centímetros. El colon transverso más o menos 45 centímetros. El colon sigmoide entre 45 y 50 centímetros. Y por último, el recto hasta el ano 15 centímetros. Y eso va a ser aproximadamente 1.50 centímetros en el adulto. Ya entonces vimos topográficamente dónde está localizado cada porción del intestino grueso y vimos los límites de cada uno. Ahora,
Ya vimos las porciones, colon ascendente, etcétera, la función, la configuración externa. O sea, si en la prueba, por ejemplo, a ustedes le preguntan colon descendente o colon sigmoide, ustedes tienen que hablar dónde está localizado, cuáles son sus límites, cuáles son su función, la configuración externa y la configuración interna que vamos a hablar ahora. En la configuración externa, ustedes van a ver que el colon es muy diferente al intestino delgado, porque el colon, como lo dice su palabra, es más grueso, porque va a tener esto que ustedes ven aquí, son unas abolladuras que se llaman austras. Austras. Se llaman estas abolladuras o dilataciones que tiene el intestino grueso. Estas austras son más grandes en el ciego y en el sigmoide. Son más dilatadas las austras. En el intestino, o mejor dicho, en el colon transverso, estas abolladuras son más numerosas. También estas abolladuras o austras van a tener unas cintillas que van a empezar desde el apéndice vermiforme por todo el colon, que se llaman tenias. Y las tenias van a ser el número de 3. Una tenia libre, que es anterior, y 2 tenias posteriores, que una va a ser posterolateral y otra va a ser posteromedial. Esta tenia anterior y una tenia posterolateral y posteromedial. Posterolateral o epiploica y posteromedial o mesocólica. ¿Cuáles son las características de estas tenias? Que a nivel del colon ascendente y del colon descendente va a ser de esta forma. O sea, una tenia libre anterior y la posterolateral y la posteromedial, como pusimos en este esquema. Ahora, ¿qué es lo que va a acontecer en el colon transverso? Que el colon transverso va a rotar un poquito y entonces la tenia anterior o libre se hace inferior y la posterolateral se hace superior y la mesocólica posterior. O sea, nada más que es ver que rota el colon transverso para que la tenia libre se haga inferior y así sucesivamente. ¿Qué otra característica tiene? Otra cosa a señalar es que el recto no tiene tenia. Otra cosa a señalar es los apéndices epiploicos en la configuración externa. Apéndices epiploicos. Y son más que un acúmulo de tejido adiposo que se forma cerca de las tenias, que en el caso del recto no tiene apéndices epiploicos. Entonces, en la configuración externa del colon, resumiendo, ¿qué es lo que va a tener el colon? Austras, que son dilataciones, abolladuras, más grandes, ciego y sigmoide, más numerosas en el colon transverso. Las tenias, que las tenias van a ser 3 tenias, ya le dije, una libre o anterior, una posterolateral o epiploica y una posteromedial o mesocólica. Y que el recto no va a tener tenia. Y también los apéndices epiploicos, que son acúmulos de grasa que se encuentran en las tenias y que el recto no va a tener tampoco apéndices epiploicos. Las tenias no va a ser más que la concentración de las fibras longitudinales de la capa muscular del colon,
que se acumulan en esa zona y forman las tenias. Ahora, en el caso de la configuración interna, igual que en todo el tubo digestivo, el colon está compuesto por mucosa, submucosa, muscular y serosa. ¿Qué característica tiene la capa mucosa del colon? Es que secreta mucho mucus, es lo que se describe. Y que la capa muscular, igual que el tubo digestivo, tiene una capa circular interna y tiene una capa circular, longitudinal externa, que es la que forma las tenias. En el caso, bueno, también en la configuración interna se describen estos surcos transversales entre una aostra y otra. Háganse la idea de que esta aostra está abierta y entonces entre una y otra se ven estas hendiduras o surcos transversales. Eso sería con respecto a la configuración interna del colon transverso. Otra cosa que también tienen que hablar con respecto al colon transverso, si le preguntan, es su relación con el peritoneo. Porque muchas veces se pregunta, bueno, ¿y es intraperitoneal, extraperitoneal? ¿Qué es lo que tiene el colon en sentido general? Entonces, bueno, siempre recordar que el colon ascendente y el colon descendente son mesoperitoneales. Son mesoperitoneales porque el peritoneo le va por delante y a ambos lados. Se dice que el colon ascendente es la parte más fija del colon en general y que es posterior. Colon ascendente y colon descendente, mesoperitoneal. Sin embargo, el colon transverso es intraperitoneal, al igual que el colon sigmoide. Eso es para que sepan la relación que tienen estos, o sea, este elemento del colon con el peritoneo. Y otra cosa muy importante también que pueden preguntarle es que el colon transverso tiene meso. Recuerden que una de las dependencias del peritoneo son los mesos y que el meso no es más que una membrana del peritoneo, una parte del peritoneo que comunica un órgano con la pared. El transverso tiene meso y que va a dividir el abdomen en una porción supramesocólica y en una porción inframesocólica, que es muy importante a la hora de estudiar los órganos del abdomen porque también pueden preguntarle en alguna ocasión, bueno, ¿y en qué espacio está? Si es supramesocólico, si es inframesocólico, y eso es importante por el meso que tiene el colon transverso. El colon sigmoide también tiene un meso, igual que el apéndice vermiforme. Otra de las cosas importantes que pueden preguntarle y que para la práctica médica ustedes deben saber son los distintos tipos de localización que tiene el apéndice vermiforme. El apéndice vermiforme va a estar más o menos, no como aquí con el diseño, vamos a colocarlo bien. Dice que más o menos a unos 2 o 3 centímetros por debajo de la válvula iliocecal y que va a tener una longitud más o menos de 9 centímetros, donde va a tener como variación anatómica posiciones diferentes en el ser humano. Dicen que puede tener posiciones ascendentes o puede tener posiciones descendentes, como estas dos, o puede tener una posición ascendente o medial. Fíjense que estas diferentes posiciones, ¿cómo pueden ser? Las posiciones o del apéndice vermiforme de forma ascendente se dice que puede ser laterocecal y subcecal, o sea, lateral al ciego, cecal ciego o por debajo del ciego.
Las posiciones descendentes, que son, según el libro Latarjet, la más frecuente, es esta posición que Latarjet la llama como una posición ilíaca. Y otra posición sería pélvica, descendente, porque se dirige hacia la pelvis. Y las otras dos posiciones, que son ascendentes y mediales, son estas que ustedes ven aquí, que son por detrás del ciego y por detrás del ilion. Por eso se llama retroilial y retrocecal. Esas son las diferentes posiciones que puede tener el apéndice vermiforme. Entonces, resumiendo, cuando se habla de colon, hay que decir dónde está localizado, o primero citar las porciones de que tiene el colon, el límite que tiene el colon, desde la unión iliocecal, donde se encuentra una válvula, hasta el ano, recto, ano. Las porciones, decir las porciones del colon, decir dónde está localizado topográficamente cada porción, de dónde a dónde va cada porción, la configuración externa que tiene el colon, que lo diferencia de las asas intestinales o intestino delgado, la configuración interna, las relaciones anatómicas, hablarlas de cada porción, no vamos a hablar de cada una de ellas porque son muchas, pero si ustedes ya saben los órganos que se encuentran localizados en cada uno de los cuadrantes del abdomen, ya por ahí salen todas las relaciones anatómicas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en la fosa ilíaca derecha, que se encuentra el hueso coxal, ovario, trompa. Por aquí pasa, acuérdense que por esta zona pasa el uréter derecho que llega hasta el hipogastrio. O sea que ya ahí empieza pared anterior del abdomen. Por ahí ya sabiendo los órganos que se encuentran en cada una de las divisiones topográficas van a salir sin problema. Y ya por último entonces, después que hablan de todo eso, a decir también cuánto mide más o menos cada porción. Ya después que ustedes hablan de todo eso, entonces vamos a hablar ahora de la vascularización del colon en sentido general y de la inervación. Entonces, ahora vamos a hablar de la vascularización del intestino grueso, que está dado principalmente por las arterias mesentéricas superior e inferior, que como ustedes saben son ramas de la arteria aorta abdominal. Entonces, ¿cuáles serían esas arterias que van a vascularizar el colon? Serían, vamos a colocarlas acá, arteria mesentérica superior. Recordar que tiene tres arterias que vascularizan el colon, que serían la arteria cólica media, la arteria cólica derecha y la arteria iliocólica. Y por otra parte, entonces tenemos la arteria mesentérica inferior, que la arteria mesentérica inferior tiene tres ramas que vascularizan el colon, que serían la arteria cólica izquierda, las arterias sigmoideas y la arteria hemorroidal o rectal superior. Ahora, ¿cómo es que vasculariza el colon estas arterias? Vamos a empezar por el lado derecho, por supuesto, con la arteria mesentérica superior. La arteria mesentérica superior, entonces va a dar estas tres ramas. Una rama, que es la cólica media, vamos a colocar aquí cólica media. Una rama
que sería la cólica derecha, y otra rama que sería la rama iliocólica. Vamos a poner este diseño un poquito más abajo para que sea más útil a la hora de hablar. Vamos a imaginar que esta sería la arteria mesentérica superior. Ahora, ¿qué pasa con la cólica media? La cólica media entonces va a emitir dos ramas. Una rama derecha y una rama izquierda. O sea, arteria cólica media derecha, arteria cólica media izquierda. Y esta arteria cólica derecha va a emitir dos ramas. Fíjense cómo yo la coloqué aquí para que ustedes vieran que tiene una rama que va hacia arriba que se llama arteria cólica derecha superior y otra que sería arteria cólica derecha inferior, porque es una rama superior y una rama inferior. Esta rama cólica derecha superior se va a anastomosar con la arteria cólica media derecha. Bien, ahora vamos a este lado de acá. Esta sería la arteria iliocólica. Ahora yo le voy a colocar el nombre completo de esta arteria para que ustedes vean las ramas que da, así es más fácil para ustedes recordar las ramas que da. Esta rama iliocólica se llama también arteria iliobiseco apendículo cólica. Pero ahora, ¿cuáles serían las ramas de esta rama iliobiseco apendículo cólica? Fíjense que le escribí el nombre grande para que se den cuenta de esas ramas. Ilio, porque da una rama para el ilio. Biseco, porque da dos ramas para el ciego. Apendículo, porque da una rama para el apéndice. Y cólica, porque da una rama para el colon ascendente. Entonces, ¿cómo va a ser esto? Esta rama iliobiseco apendículo cólica, les voy a colocar en otro color, les va a dar una rama para el ilio, dos ramas para el ciego, que sería una rama anterior y una rama posterior, entonces vamos a ver que da una rama para el ciego que sería posterior, vamos a colocarla de esta forma, y una rama anterior para el ciego. Apendículo, ¿qué sucede con esas ramas del apéndice? Muchos libros dicen que esta rama iliobiseco apendículo cólica da una rama directa para el apéndice, pero en el Latarjet y en muchos libros dice que existen variaciones anatómicas, que la que da la rama para el apéndice es la rama cecal posterior. Bien, entonces, imaginando que esta sería la rama cecal posterior, vamos a colocar de que esta le da una rama para el apéndice. Y la otra que nos quedaría entonces sería la cólica. Bien, entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? Que esta rama iliocólica, entonces da una rama para el ilio, dos ramas para el ciego, una rama para el apéndice, que puede ser directa o indirecta, y una rama para el colon ascendente. ¿Qué pasa con estas ramas? Que entonces estas ramas cólicas también va a tener una rama superior y una rama directa para el colon, la rama cólica. Bien, entonces, fíjense cómo se anastomosa
la rama inferior de la cólica derecha con la cólica, la rama superior de la cólica derecha con la rama derecha de la cólica media. Estas ramas se van a anastomosar y van a emitir unos ramos cortos hacia el colon que se llaman arterias marginales. Entonces, el colon o la arteria cólica media va a vascularizar la parte derecha del colon transverso, la flexura cólica derecha o flexura hepática, mientras que la cólica derecha va a vascularizar parte también de la flexura hepática y el colon ascendente, aparte de la rama cólica de la iliocólica. Ahora, por otra parte, la mesentérica, aquí vimos ya la vascularización del lado derecho. ¿Cuál sería entonces la vascularización del lado izquierdo? Dijimos mesentérica inferior. Vamos a dibujar aquí la mesentérica inferior. Arteria mesentérica inferior. Entonces la mesentérica inferior va a dar la rama cólica izquierda. Esa rama cólica izquierda va a dar una rama superior y una rama inferior. Fíjense que da una rama superior y una rama inferior. Y la rama superior de la cólica izquierda se va a anastomosar con la rama izquierda de la cólica media. También la cólica o la mesentérica inferior va a dar entre 3 y 5 arterias sigmoideas, que ellas también van a tener rama superior inferior, superior inferior, superior inferior, que se van a ir anastomosando. Y por último, entonces, estas serían las arterias sigmoideas. Arterias sigmoideas, arterias sigmoideas, que son variables. Y por último, entonces, tenemos la rectal superior, que también va a dar una rama que se va a anastomosar con la sigmoidea y la otra que va a vascularizar a la porción superior del recto. Estas ramas, al igual que este lado, van a emitir ramos marginales hacia el colon, y esto es lo que se le va a llamar arco de Riolano. Esta anastomosis que va a hacer la cólica media con la cólica derecha y que va a formar este arco alrededor del colon, principalmente el colon transverso y descendente, que va a formar este arco de Riolano. Resumiendo, la arteria mesentérica superior va a vascularizar la mitad derecha del colon con la cólica media con sus ramas derecha e izquierda, la cólica derecha con sus ramas superior e inferior que se van anastomosando, y la rama iliocólica con todas sus ramas que se van a anastomosar también y van a emitir las ramas marginales para la parte derecha. Para la parte izquierda, la mesentérica inferior, que va a dar la cólica izquierda con su ramo superior que se va a anastomosar con la cólica media, la rama inferior que se van a ir anastomosando con las arterias sigmoideas, y por último la rectal superior
que se van a estomosar con la sigmoidea y que va a dar entonces la rama para vascularizar la porción superior del recto. Y que este arco que se forma se llama arco de Riolano y así va a estar vascularizado todo el colon. En el caso de la inervación, recordar que el tubo digestivo está inervado por dos sistemas, un sistema intrínseco dado por los plexos de Meissner y de Auerbach y también por un sistema extrínseco que en este caso sería el plexo celíaco y con ayuda también de otro plexo que se llama mesentérico inferior que le va a dar algunas ramas para su funcionamiento. Entonces así terminamos la vascularización y la inervación del colon. Espero que les haya gustado. Si les gustó y les sirvió para estudiar, le dan like. Esto solamente es para que ustedes tengan una referencia para que después puedan profundizar por el libro y por otras imágenes y que les sirva mucho a todos ustedes. Bueno, muchas gracias y nos vemos para la próxima. Chao.